permanece. Pero 10 veces menciona Pablo a Timoteo la importancia de la doctrina. Pero ese no es el tema. El tema hoy día corresponde a la naturaleza de la iglesia. Y claramente Pablo lo establece en el pasaje que hay de mi esposa, 1 Timoteo 3:15. Lo que ustedes ven en la pantalla, no sé si al principio, al inicio, los que están arriba, si me pueden ayudar, en la primera diapositiva, ahí está. ¿Qué se ve ahí? Gente, en diferentes lugares. Eso es la iglesia. Gente. No es edificio, no es cemento, no es ladrillo, no es fierro. El material de la iglesia es barro. Personas que hemos sido tomados del barro. De esto está constituida la iglesia, de personas. Personas por las cuales Jesucristo murió. Personas que escucharon el mensaje de la palabra de Dios y se arrepintieron de sus pecados, confesaron sus pecados y creyeron en Jesús. Esa es la iglesia. La naturaleza de la iglesia es el tema que nos corresponde hoy día. El texto, ahora sí, el texto por favor, en 1 Timoteo 3:15, vamos a leerlo nuevamente porque esta es la base del sermón. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creídos en el mundo, recibidos arriba en gloria. Estos dos versículos pueden dividirse en dos temas importantes. El primero que vemos ahí va a aparecer a la derecha, la naturaleza. En el verso 15 está la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Dice aquí, es casa de Dios, es iglesia de Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. El siguiente versículo nos habla del mensaje de la iglesia. Y el mensaje dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando acá? Jesucristo. Jesucristo es el mensaje de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En todos los libros se menciona a Jesucristo. Él es el personaje central, Él es el mensaje. Y Pablo empieza hablando de diferentes temas doctrinales ahí. Este versículo es un viejo himno que se cantaba en el siglo I. Y empieza hablando de la encarnación y termina al final con la glorificación, cuando es recibido arriba en gloria. Entonces, la naturaleza de la iglesia, vemos en primero y en segundo el mensaje. Lo que nos vamos a buscar en esta mañana es el tema de la naturaleza de la iglesia. Pues veamos entonces el primer punto. ¿Qué es la iglesia? Lo primero que Pablo dice en el verso 15, que la iglesia es casa de Dios, la casa de Dios. Y esto nos habla, la iglesia es la familia de Dios. La palabra casa tiene dos connotaciones, como la palabra Lima. Lima puede ser la capital de Perú. Lima puede ser una fruta que comemos. Lima puede ser un instrumento que se utiliza para limar las uñas. Entonces esa palabra tiene tres connotaciones. La palabra casa aquí tiene dos. Vean en el verso 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No se está refiriendo a la construcción, no se está refiriendo al edificio, está refiriéndose a la familia. Y lo vamos a ver con más claridad cuando Pablo en el libro de Hechos, capítulo 16-34, después de predicar a las mujeres que iban a la oración, Lidia, una vendedora de púrpura, lleva a Pablo y con toda su gente, dice en el verso 34, la Biblia dice que Lidia invitó a Pablo a su casa, dice en el verso 16-34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Acá están las dos connotaciones. Después de que escuchan la predicación, Lidia lleva a Pablo a su casa, a su vivienda, donde ellos vivían. Y luego dice, y se regocijó con toda su casa. No se regocijó con los ladrillos, el cemento. Se regocijó con toda su familia. Y ahí está hablando de la familia de Dios. En ese mismo capítulo, Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Casa es familia de Dios. Entonces, una primera cosa que podemos ver en cuanto a la naturaleza de la iglesia es familia de Dios. Y Pablo lo enseña a los Efesios, en Efesios 2:19. Recuerden, Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso. Ahí lo dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia. ¿Te das cuenta? Eres miembro de la familia. No eres miembro de la familia real, no eres miembro de la familia presidencial. Eres miembro de la familia de Dios. Y eso es algo que debemos valorar. Dios nos ha hecho miembros de su familia. Y esto es importante porque la familia de Dios
no tiene que ver con una denominación. Nuestro concepto de iglesia debe ser tal cual la Biblia lo enseña. No es la Alianza Cristiana Misionera, no es la Iglesia Bautista, no es la Asamblea de Dios, no es la Iglesia Pentecostal. El Señor Jesús no vino a formar una denominación, su iglesia. Y la iglesia del Señor está en todo el mundo, en todas partes. Así que no nos creamos exclusivos. Y gracias a Dios que hemos podido nacer en la iglesia cristiana, una iglesia muy bendecida por el Señor, y es una bendición pertenecer a la iglesia de Alianza Cristiana Misionera. Pero la iglesia es mucho más que una denominación. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. Es la iglesia, la familia de Dios, que está en diferentes partes del mundo. Y es interesante en el verso siguiente, en 1 de Juan, en lo que Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La familia de Dios está compuesta por los nacidos de Dios. El apóstol Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que creyó y le recibió, le dio la potestad, la autoridad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón. No es cuestión humana, los nacidos de Dios. Los que han nacido de nuevo son la iglesia de Dios. Y en una congregación pueden haber nacido de Dios y no nacido de Dios. Ya el apóstol Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es nuestra mirada en la gente. La gente nos va a decepcionar, la gente nos va a frustrar. Tenemos que poner nuestra mirada en aquel que es la cabeza de la iglesia. No tiene que ver con ninguna denominación. La familia de Dios, como toda familia, no hay familia perfecta, no hay iglesia perfecta, no hay personas perfectas. Todos estamos en proceso, Dios está trabajando en nosotros y seguirá trabajando hasta el final de los días. Y como toda familia tiene sus carencias, sus deficiencias, sus debilidades. Pero hay una cosa que nos une a todos: la unidad de la familia, la unidad de la iglesia. Pablo dice en Efesios, capítulo 4, verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu. No nos dice que busquemos la unidad. No debemos buscar la unidad, debemos cuidar la unidad. Somos llamados a cuidar esa comunión con Dios. Cuando se rompe la comunión con Dios, esa unidad empieza a resquebrajarse. Y Pablo dice que debemos estar solícitos, dispuestos a cuidar la unidad. Y dice aquí, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Dónde está la unidad? En el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es la unidad de la iglesia. Eso es la unidad de la familia. No es lo externo, no es un uniforme. Si es un uniforme, eso es uniformidad. Lo que la Biblia nos llama es a cuidar la unidad. La uniformidad tiene que ver con lo externo, con todo lo que llena los ojos. Eso no es unidad. Es el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. El siguiente versículo dice, verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor. Miren, ¿dónde radica la unidad? El siguiente verso, el verso 6, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Padre, un Señor, un Espíritu. La Trinidad entera. Cuando Jesús habló a sus discípulos, en Juan 14 dijo, y todo aquel que oye y obedece, entonces mi Padre y yo haremos morada. ¿Dónde está la unidad? En la presencia de Dios en nosotros. Y eso es lo que tenemos que cuidar, solícitos en guardar la unidad, solícitos en cuidar nuestra comunión con Dios. Cuando rompemos esa comunión con Dios, uno rompe, dos rompen esa comunión con Dios, entonces esa unidad empieza a resquebrajarse, empieza a dividirse, empieza a haber pleitos, celos, envidias, contiendas, etc. La unidad está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mora en nosotros, y debemos cuidar esa unidad, esa comunión. Sin embargo, teniendo esa unidad, en el siguiente versículo, en el verso 7, Pablo dice, pero a cada uno de nosotros le fue dado la gracia conforme a la medida de lo que es. Y acá viene la individualidad. Dios respeta, nos respeta a nosotros como individuos. Dios no nos trata masivamente. Tenemos un Dios que es personal, nos habla de forma personal, tiene planes personales, nos consuela personalmente, nos corrige personalmente. Cada uno, y la Biblia dice que cada uno dará cuenta de eso. Si es verdad, hay unidad, pero también hay individualidad. Esto es lo que se llama la unidad en la diversidad. Siendo
un solo cuerpo, la iglesia, somos muchos miembros y cada uno, de acuerdo a la gracia de Dios, ha recibido diferentes funciones. Tenemos diferentes características. Es como una familia, tiene 5 o 6 hijos y cada hijo es diferente. No me van a decir que todos son igualitos. Cada uno tiene sus propias características. Lo mismo es en la iglesia del Señor. Muy bien, este es el primer punto. En cuanto a la naturaleza de la iglesia, la iglesia es la familia de Dios. Y tenemos que cuidar la unidad de esa familia, es decir, cuidar nuestra comunión personal con Dios. El segundo aspecto de la naturaleza de la iglesia de Dios viviente. Es decir, la iglesia pertenece a Dios. El cuadro que ustedes ven aquí, ven una cruz y una corona. Ahí está el costo. Le pertenece. Su muerte en la cruz, una muerte expiatoria, una muerte sustitutoria, donde Él muere por nosotros. La Biblia dice que somos nación adquirida, pueblo adquirido, comprado. Esto nunca lo olvidemos. La iglesia pertenece al Señor. No le pertenece a ninguna persona, a ningún hombre, a ninguna mujer, a nadie. Nadie murió por nosotros más que Jesucristo. Nadie dio su vida por nosotros más que Jesucristo. La iglesia pertenece al Señor. Por eso, nuevamente en el primer versículo decía, como debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Le pertenece a Dios. Entonces, y por pertenecer al Dios viviente, la iglesia es una iglesia viva, nace, crece, se multiplica, pero nunca muere. Nunca muere. Jesús dijo, y las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. La iglesia permanecerá hasta el final. La iglesia siempre ha sufrido oposiciones. En el libro de los Hechos vemos la primera oposición. ¿Y por qué sufre oposición? Por ejemplo, Israel. Dios le dijo a Israel, será luz a las naciones. Israel falló. Israel se centró en el templo. Y no salió. En Mateo 22, 21, Jesús dice, el reino les he quitado a vosotros, a los judíos, y les he dado a otra gente, la iglesia. Y es por eso que a la iglesia Jesús dice, vosotros sois el mundo. Siempre ha habido persecuciones contra la iglesia. En Hechos, vemos la primera iglesia centrada en Jerusalén, lindos, en la comunión, en el partimiento de pan, en la alabanza, en la enseñanza. Nadie tenía necesidad de nada. Pero eso no era lo que quería el Señor. No quería que estuvieran cómodos. El Señor les mandó a todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último tierra. En el capítulo 8 el Señor permite una persecución contra la iglesia. Y la iglesia sale de Jerusalén y por lo demás empieza a predicar a la iglesia. Hay persecución externa, pero también interna. Muchas veces, el malos testimonios de la gente que asisten a las congregaciones. Y eso produce que algunos se decepcionen, se defraudan o se van. Pablo dice, tú que dices que no se ha de hurtar, ¿no hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿tú no adulteras? Haciendo eso, haces que la gente blasfeme el nombre de Dios. Y eso es una persecución interna. Nosotros mismos nos perseguimos. Con nuestro mal testimonio, con nuestra mala conducta. Cuando en Hechos 15, de lo en su casa, unos judíos cristianos tratan de introducir una enseñanza adicional, diciendo que deberían circuncidarse para ser salvos. Y con esa enseñanza estaban haciendo insuficiente la obra de Cristo en la cruz. Es decir, hay que añadirle algo más, la circuncisión. Y Pablo era celoso con la doctrina. Dice que se armó una contienda no pequeña. Me imagino cómo era así. Porque Pablo era celoso de la doctrina del Señor. Tuvieron que irse hasta Jerusalén y de ahí se armó el primer concilio. Entonces, a pesar de todas esas persecuciones externas e internas, recordemos que la iglesia le pertenece al Señor. Y el Señor cuida de los suyos. Romanos capítulo 1, verso 5 dice, porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones,
por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados. ¿A qué somos llamados? ¿A qué dice? A ser, a pertenecer. Pertenecemos al Señor. Somos llamados a pertenecer al Señor. Tenemos un reino, es Jesucristo. Nadie más en nuestro reino, más que Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Miren 1 Corintios 7:22, dice este texto, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo del pecado, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados por el Señor, por nadie más. Él pagó por nosotros. Era como un mercado de esclavos, y ahí estamos nosotros. Compro este esclavo y lo pago con mi sangre. Pertenecemos al Señor. La iglesia pertenece a Cristo. La iglesia tiene un dueño, uno solo, el Señor, aquel que dio su vida por nosotros. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, cuando el Señor nos compra, nos traslada, nos saca del reino, de la potestad, de la autoridad de Satanás, porque vivíamos bajo su autoridad. Y Jesús mismo dice que éramos hijos del diablo. Cuando Él nos saca, nos traslada ahora al reino de su amado Hijo. Ahora estamos bajo la potestad, bajo la autoridad del Señor. Y esto es lo que sucede con la iglesia. La iglesia es que sale del pecado para ponerse bajo la autoridad del Señor. No puede decir que está bajo la autoridad del Señor cuando se embarra en el pecado. Es la evidencia, por eso Jesús dijo, con sus frutos los conocemos. La iglesia pertenece al Señor. Hay congregaciones en diferentes partes, que he podido conocer algunas de ellas, donde, recuerden, no hay iglesia perfecta, hay personas que se quejan, hay personas que murmuran, hay personas que hablan unos de otros. Cuando vamos a Apocalipsis, hay algo interesante que debemos considerar, lo cual nos va a dar paz, nos va a dar quietud, en medio de cualquier situación que pueda surgir al interior de cualquier congregación. Apocalipsis capítulo 1, verso 10, Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía esta voz, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es este personaje? Jesucristo. Y dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y Juan dice, volteé para ver quién hablaba conmigo. Y vuelto que vi 7 candeleros de oro. ¿Qué son estos 7 candeleros de oro? Son las 7 iglesias. Y en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En medio de los 7 candeleros. ¿Qué son los 7 candeleros? El siguiente versículo, el mismo capítulo 1, el verso 20, dice, y los 7 candeleros, ¿te has visto qué son los 7 candeleros? ¿Y quién está en medio de las 7 iglesias ahí? Jesús está en medio de las iglesias. Él sabe todo lo que sucede. Por eso a cada una de las congregaciones de estas 7 iglesias de Asia dice, yo conozco tus obras. Yo conozco todo lo que tú haces, lo bueno, lo malo, lo feo. Yo lo conozco. Y eso debe darnos a nosotros descanso ante cualquier situación que nos inquiete, cualquier congregación. El que sabe que Jesús es el dueño de la iglesia le pertenece a Él, y Él está caminando, conoce todo lo que sucede en el tiempo, lo bueno y lo malo. Por eso es que no nos debemos hacer problemas. El Señor sabe lo que sucede al interior de cada congregación. Y la muestra está en el capítulo 12 del libro Apocalipsis, cuando se dirige a la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Tiatira, el Señor dice, yo conozco tus obras.
Congregación de Tiatira, yo conozco tus obras. Conozco de tu amor, conozco de tu fe, conozco de tu servicio, conozco de tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor está resaltando todo lo bueno de esta congregación, su amor, su fe, su servicio, su paciencia, y que es una iglesia que está creciendo, está yendo de menos hacia más. Yo conozco, pero tengo contra ti unas pocas cosas, contra ti dice que toleras. La tolerancia es buena, pero tolerar el pecado es muy bueno. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis hijos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los hijos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esto me hace recordar la iglesia de Corintio, cuando en la iglesia de Corintio había un hombre que se acostaba con la mujer de su padre, su madre. La iglesia de Corintio toleraba. La tolerancia al pecado, el Señor aquí no lo soporta. Entonces, Dios conoce todo. Nada se le escapa. A veces nosotros nos creemos que sabemos más que el Señor. Tranquilo, tranquilo. Y para toda la congregación. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios está en una pausa activa. Está dándole tiempo en su gracia, en su misericordia, está dando el tiempo a estas personas que se arrepienten. Pero no lo hacen. Si ustedes leen su Biblia o luego en su casa, dice que el Señor dice que las arrojará en cama, en gran tribulación, y a sus hijos se librará de muerte, y quedará cada uno según sus obras. Si no hay arrepentimiento, Dios va a obrar. Dios va a actuar. Y en este caso, de la iglesia de Tiatira, la disciplina va a ser salud y familia. Es lo que va a hacer el Señor. Las arrojará en gran tribulación, y sus hijos serán heridos de muerte, y a cada uno dará de acuerdo a sus obras. El Señor es el dueño. La iglesia le pertenece al Señor. El Señor no ha renunciado nunca a ser el pastor de la iglesia. Y gracias a Dios, el Señor ha levantado a muchos pastores. Y es una bendición, y tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por sus vidas, tenemos que orar por su ministerio, tenemos que orar por sus familias. Pero por encima de ellos está el Señor, que conoce todo. Y está obrando, está actuando, no está inactivo. Él conoce más de lo que nosotros conocemos. Por eso es que podemos descansar en que el Señor está en medio, caminando en medio de sus iglesias. Tercer elemento de la naturaleza de la iglesia: columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene y expone la verdad. El 15 otra vez el verso dice que la iglesia de Dios viene columna y baluarte de la verdad. En Juan, el siguiente versículo 17, el Señor en su oración sacerdotal dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y dice que la iglesia es columna y baluarte. Las columnas son formas cilíndricas que se ponen para sostener un techo, una construcción. También eran usadas columnas grandes. Yo vi una columna de como de 20 metros, y en la parte superior estaba toda la parte de arriba de un emperador, y se exponía al emperador. Todo el mundo veía la cara del emperador. La iglesia es columna, sostiene la verdad, pero expone, muestra la verdad al mundo. Esa es la naturaleza de la iglesia. En Filipenses 2, 15, 16, Pablo dice para toda la iglesia, algo que dice para los líderes, que sean irreprensibles. La palabra irreprensible no solamente para los líderes, es para todo miembro de la iglesia. Que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Dónde? En medio. ¿En medio de qué? ¿De qué dice ahí el texto? De una generación. ¿De una generación? Maligna y perversa. En medio ahí, en medio.
en medio de la cual resplandecéis como luminares. ¿Dónde? En el mundo. La iglesia debe exponer la verdad. ¿Dónde? ¿Dónde debe alumbrar? ¿Dónde debe brillar? ¿En una congregación? En el mundo. Allí nos ha llamado a ser luz del mundo. En medio de una generación perversa, maligna, Jesús se sentaba a la mesa ¿con quiénes? Con los bebedores, con los publicanos, se sentaba a comer con ellos. Y a veces, poco a poco, nuestro círculo se va cerrando más, es congregacional. Y cada vez menos contacto tenemos con la gente del mundo. Sin embargo, el Señor nos llamó a ser luz del mundo, no luz de una congregación. La Biblia dice que nos congreguemos. Claro que sí, necesitamos congregarnos para estimularnos, para capacitarnos, para aprender, para fortalecer nuestra comunión, para animarnos unos a otros, pero con el objetivo de salir afuera. Como veíamos esos viernes en una tarde con mi pastor, han desfilado muchos pastores de Bonito Lima en el pueblo. Y una de las cosas, una de las características de este movimiento es que la gente salía afuera del país. Recuerdo que salíamos domingo a las 8 de la mañana de casa y no regresamos hasta las 12. Estábamos en la fruta, nos íbamos del padre a un mercado, almorzábamos en un mercado, de ahí nos íbamos a los hospitales a predicar la palabra, nos íbamos inclusive a las universidades a presentar temas, el tema del aborto, la pena de muerte, una serie de temas controversiales en las mismas universidades. Había en la GEU, las células universitarias. Íbamos a las diferentes plazas de Lima a predicar el Evangelio. Y de ahí, con esa gente que escuchaba, nos volvíamos a poner en la iglesia. La calle. Que seamos, dice, irrepresibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y tenemos que despertar. No solamente son las cuatro paredes. Afuera nos quiere el Señor. En medio de lo maligno, de lo perverso, ahí quiere que seamos luz en el mundo. ¿Y cómo? Asidos, aferrados, agarrados de la palabra de vida, de la palabra de Dios. Somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos que exponer la verdad. Tenemos que mostrar la verdad en medio de esa generación maligna y perversa. Ahí nos tiene el Señor. La verdad tiene que ser enseñada, tiene que ser vivida, tiene que ser predicada. Judas, el siguiente verso, 1:3, mis amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, ¿cómo? Tibiamente, fríamente, ¿cómo dice la palabra? Ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la verdad, por la palabra. Pedro nos dice que estemos preparados para presentar defensa de nuestra esperanza. La columna sostenía, el baluarte era algo que sobresalía, que tenía la función de proteger. Y la iglesia siempre sale en defensa de la verdad. Celoso, defensor de la verdad. Pero para ser celoso, defensor de la verdad, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que estudiar la verdad. Tenemos que vivir la verdad. Por eso, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también, ¿dónde? En todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Columna y baluarte, tiene que expandir, tiene que exponer, tiene que mostrar, tiene que enseñar la verdad en todo lugar. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, dice Pablo. No tenemos necesidad de hablar de ustedes, porque ustedes solos están exponiendo la verdad. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Partiendo de ellos la palabra fue divulgada. Partiendo de esta congregación, partiendo de mí, que soy de la familia del Señor, la palabra debe ser divulgada, debe ser expuesta, debe ser dada a conocer en todo lugar. Mercados, centros de
estudios, centro de labor, donde fuera, Dios nos va a dar una oportunidad de dar a conocer la palabra del Señor. Es en todo lugar. Hay que leerla, hay que creerla, hay que vivirla. Tercera de Juan 1:3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este de oír que mis hijos andan en la verdad. Dice, la gente da testimonio de tu verdad, la verdad que tú enseñas, la doctrina que enseñas, la palabra que enseñas, da testimonio. Pero no solamente da testimonio de esa verdad que tú enseñas, sino cómo andas, cómo vives de acuerdo a esa verdad. Es decir, tiene que haber una congruencia entre lo que nosotros hablamos y lo que enseñamos, lo que hablamos en público y lo que hacemos en privado. Porque a veces en público podemos tener cierta conducta y en lo privado otra actitud. Y tiene que haber una congruencia. Tenemos que vivir. La gente da testimonio de tu verdad, pero también da testimonio de cómo andas en la verdad, cómo vives de acuerdo a esa verdad. ¿Ven? Y termina este punto, 2 Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también la evidencia de que crees debe que sale de tus labios. De la abundancia del corazón, habla de boca. Pregunta que tengo que hacerle yo. ¿Hace cuánto tiempo no habla una persona de Jesucristo? La evidencia de que crees es que hablas. Creí, por lo cual hablé. Creímos, por lo cual hablamos. Miembro de la iglesia del Señor, de la familia del Señor, va a hablar del Señor, porque es columna y baluarte de la verdad. Tiene que mostrar esa verdad a un mundo que necesita. Somos iglesia de Dios viviente. Somos una iglesia viva en medio de un mundo de muertos espiritualmente. El último punto de la naturaleza iglesia. La iglesia permanece hasta el fin. Damos en cuenta lo decía, acercándonos al final. Y la iglesia va a seguir hasta el final. La garantía la da el mismo Señor. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Ni los ataques de la gente prevalecerán contra la iglesia. ¿Y por qué? Hay algo que en nuestra congregación se está haciendo. Gracias a Dios, estoy viendo que en otras congregaciones también se está haciendo. Dice 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lois, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones. Tu abuela Loida tenía una hija, Eunice, y Eunice tiene un hijo, Timoteo. La fe ha sido transferida de una generación a otra. En toda transferencia de un mensaje hay 3 elementos. El emisor, el que emite el mensaje y el receptor del mensaje. Si la cosa no llega a darse en ambos lados, hay un problema. O es el emisor que no está transmitiendo bien, que de repente sus palabras son opacadas, son silenciadas por su conducta, por su forma de vida. Sus palabras dan un mensaje diferente a su forma de vivir. Y la gente no quiere escuchar. O el mensaje no es el adecuado. Se ha licuado el mensaje, se ha aguado el mensaje, se ha adicionado muchas cosas de hombres. Y el tercero es el emisor, el que recibe. Puede haber en este problemas en este punto también, cuando la gente no quiere entregar su vida al Señor. Está pensando más, pero tengo que dejar de fumar, tengo que dejar la trampa, tengo que dejar todo. Está pensando en lo que va a dejar y no piensa en lo que va a recibir.
pero tenemos que transferir, tenemos que sembrar. Como emisores, tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que sembrar la semilla. El crecimiento lo va a dar Dios. Dios no nos ha llamado a convertir a la gente, nos ha llamado a predicar a la gente. La conversión es obra de Dios, entre Dios y la persona. Pero tenemos que transferir. Hay muchos pastores jóvenes aquí en nuestra congregación, gracias a Dios por ello. Yo le decía a uno de ellos, nosotros también fuimos jóvenes hace tiempo. Y como jóvenes también nos equivocamos, hay que tener paciencia. Es parte del aprendizaje. Se va aprendiendo poco. Y tenemos que ser pacientes y seguir adelante. La transferencia generacional, eso es lo que enseña Pablo a Timoteo. Y la iglesia va a permanecer hasta el fin. ¿Saben por qué? Miren el siguiente versículo de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está garantizada la presencia del Señor hasta el fin. Él, como el Señor de la iglesia, como el pastor de la iglesia, estará con nosotros hasta el fin. Y nada prevalecerá contra la iglesia. Pero acá dice el Señor, y esta palabra ya nos hace pensar en movernos, en salir. Y el gran problema es cuando nos acomodamos en un lugar. Y nos acostumbramos. Y estamos contentos y felices en ese lugar, como la iglesia en Jerusalén. El verbo y está en gerundio, en el griego, es yendo. Por donde vaya, prediquen la palabra. En su centro de estudio, en su supermercado, en su centro de labores, en los momentos que puedan disponer. Por favor, no vaya a predicar en su trabajo a la hora de trabajo, porque su empleador le paga para que trabaje, no para que predique. Pero sí puede haber momentos de almuerzo, tiempo donde pueda conversar y compartir la palabra. ¿Y qué más dice? Hacer discípulos. Esa fue una característica bendecida por el Señor en el libro de los Cuentos. El discipulado, emplear tiempo, descargar a la gente de muchas cosas para que tenga tiempo de conversar, de visitar, de hablar, de enseñar, que esa sea su preocupación principal, su tarea principal, hacer discípulos. Esto es lo que ordenó el Señor, hacer discípulos. Y a veces no sabemos balancear nuestras cosas. Pero el Señor quiere que hagamos discípulos. ¿Dónde? En nuestro lugar. A todas las naciones. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles. Esta es la parte clave del discipulado. Enseñar, transferir la palabra. Pero enseñarles la teoría, que memoricen, no. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenles a obedecer. Ahí está la bendición. Cuando Jesús daba los pies a sus discípulos, ¿saben lo que ha hecho? Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Cuándo? ¿Cuando las hagan? Si las hacen. Hermanos, es una bendición tener la escuela de capacitación. Estudiar la palabra. Es una bendición. Aprovechela. Pero quiero que sepa los 20 que saque ahí no me van a servir para nada. Si es que usted no lo consigue. Hay que enseñar a obedecer la palabra. A poner por práctica la palabra. Ahí está la bendición. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Alguna vez he dicho, ¿por qué hay tantos infelices a veces en las congregaciones? Porque conocen, pero no obedecen. Mucho conocimiento, poco obediencia. Y la bendición está en la obediencia a la palabra de Dios. Enséñenles a guardar todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esta es la garantía de que la iglesia va a permanecer hasta el fin. Algunos podrán desertar, pero el Señor estará con nosotros. Todos los días hasta el fin. 4 cosas que hemos visto con respecto a la naturaleza. La iglesia y la familia.
Y no tiene que ver con denominación, no tiene que ver con cultura, no tiene que ver con idioma, no tiene que ver con lugar. En todo el mundo, la iglesia es la familia de Dios. Y somos llamados a cuidar la unión del Espíritu, a cuidar nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Porque cuando se cuida la relación con Dios, como consecuencia se cuida la relación horizontal. Esto es lo que enseñan los matrimonios. Lo más importante en el matrimonio no son las promesas que sean las personas, es tu comunión con Dios. Porque un esposo, una esposa que ama, que respete, que teme a Dios, va a amar, va a honrar, va a respetar a su cónyuge. La comunión con Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Él compró, nos compró, somos propiedad de Él. Y qué bendición. He sido comprado por el Señor. El Señor pagó con su sangre por mi vida. La iglesia es columna y baluarte, sostiene, expone la verdad. Estamos llamados a exponer. Creí, por lo cual, ¿de qué modo? La evidencia de que has creído es que hablas de Cristo. Si estás mudo, cuestiónate, pregúntate, ¿por qué no puedo hablar de Jesucristo? ¿Tengo temor? ¿Me da vergüenza? Si el Señor está conmigo, contigo. Y por último, la iglesia va a permanecer. Nada de tendrá la iglesia. Ni la presencia de muchos, ni la presencia de pocos. El Señor, como decía Jonathan, el Señor obrará con muchos o con pocos. Lo importante no es la cantidad, lo importante es que el Señor está con nosotros. Eso es lo importante. Que el Señor nos permita reflexionar, entender y aplicarla a nuestra vida. Ahí está la bendición, la aplicación. Si no llega la aplicación a poner en práctica, se ha perdido lo más importante. Es como que come un rico pollo a la brasa y solamente se come el hueso. Y deja toda la carne, toda la ropita. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor, porque tú eres bueno, gracias por tu presencia en medio nuestro, en todo momento, en todo lugar. Señor, gracias por ser parte tuya, porque tú nos has comprado, porque te pertenecemos a ti, Señor. Señor, queremos orar por aquellos que no te conocen, Señor, para que en este tiempo ellos puedan, Señor, reflexionar en que tú diste tu vida, Señor, en la cruz, derramaste tu sangre para perdón de los pecados de esta gente que no te conoce. Y si alguien, Señor, en esta mañana y quiere reconocer que es pecador y quiere arrepentirse de sus pecados y que pueda confesar sus pecados a ti, Señor, que sepa que tú estás dispuesto a perdonarlo, a limpiarlo, a hacerle nueva criatura, a hacerle miembro de tu familia, Señor. Bendice a cada uno de los que están escuchando este mensaje en diferentes lugares. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén.